Teniente Smirnova, aquí a todos los puestos, por favor, necesito refuerzo. Nos están atacando. Malditos bastardos, soltar el mando. Necesito refuerzo, ya tengo un programa que presentar. Oh My Games, nos vamos. Bienvenidos a Oh My Games, el programa que os sorprenderá porque os traemos un montón de recomendaciones, historias y curiosidades sobre videojuegos. Hoy vamos a hablar de la evolución de los shooters, uno de los géneros por excelencia dentro de los eSports. Los FPS o First Person Shooter son aquellos juegos con un punto de vista en primera persona y una mecánica que consiste básicamente en disparar para acabar con nuestro enemigo. Vamos, juegos llenos de acción que requieren grandes dosis de puntería y velocidad de reacción. Es un género que no es demasiado apto para todos los públicos, ya que son juegos violentos y también requiere de grandes dosis de habilidad para jugarlos. Si queréis saber de dónde vienen títulos tan míticos como Call of Duty o CSGO, atentos a esto. Quedaros con este nombre. Jim Bowery es el creador del juego Spasm y se le atribuye la concepción del primer shooter hace más de 40 años, aunque este título se lo disputa con Steve Colley, creador de Maze War. Spasm era un juego como los de la época, muy sencillo y creado en exclusiva en 1974 para la red de ordenadores Plato. En el 32 jugadores podían enfrentarse en 4 equipos, y ya os podéis reír de las caídas de frames porque en Spasm la posición de los enemigos se actualizaba una vez por segundo. Contábamos con armas como láseres y torpedos. Spasm fue clave para el nacimiento de este género porque incluía elementos básicos para los FPS como gráficos en 3D, un multijugador y lo más básico, perspectiva en primera persona. Spasm no ha sido especialmente recordado por los jugadores porque al estar creado para una red local, pues no llegó a mucho. Pero sí hay que darle un premio a alguien que creó los primeros shooters para un público masivo, con localizaciones envolventes y además le metió el multijugador. Esos son id Software, con títulos tan míticos como Wolfenstein 3D, Doom o Quake. Wolfenstein 3D salió al mercado en 1992 para PC, pero tal fue su éxito que se llevó a otras plataformas como 3DO, SNES, Game Boy Advance y Spectrum, además de revisarse para dispositivos actuales. El juego fue muy bien recibido pues era la primera vez que se veían escenarios pseudo-reales en 3 dimensiones, con gráficos rasterizados combinados con elementos 2D como los enemigos o los objetos que nos íbamos encontrando. Es por esto que el juego solo admitía un punto de vista y la cámara no se podía mover ni para arriba ni para abajo, para que no se notase la falta de profundidad de algunos elementos. Como en todos los juegos, en Wolfenstein 3D también encontramos una historia, aunque esto no siempre ha sido algo que los FPS priorizasen. En este título nos ponemos en la piel de un espía americano que debe escapar de una fortaleza nazi donde se encuentra prisionero para terminar matando a Hitler. Durante nuestro camino nos encontraremos con tesoros que podremos recoger, alimentos, botiquines y por supuesto distintos tipos de armas y municiones. En este título existen 3 localizaciones por las que deberemos pasar: la prisión de Wolfenstein, el castillo de Hollenhammer y, por último, el búnker de Hitler del Reichstag. La temática nazi del juego, en algunos casos, fue una traba para su distribución. En el año 94 se prohibió en Alemania y Nintendo modificó el juego para la SNES quitando cualquier referencia al nazismo, incluso sustituyendo la sangre por sudor para restarle violencia. No hay que olvidar que Wolfenstein 3D se publicó como shareware y los usuarios pudieron jugar al primer episodio de forma gratuita. Esto ayudó en gran medida a que se diera a conocer. Además, el éxito de este juego ayudó a que id Software se hiciera famosa y atrajese a una audiencia masiva y hambrienta de otros shooters.
Y si Wolfenstein 3D es recordado como el padre de los FPS, Doom lo es de los shooters sangrientos. Y es que este juego fue súper mítico de ID Software. Yo creo que si cogías cualquier ordenador en el año 93 tenían instalado el Doom. También recibió muchas críticas por parte de una sociedad que no estaba acostumbrada al mundo de los videojuegos. Del Doom se ha dicho absolutamente de todo, que es un simulador de asesinatos en masa, que es responsable de la matanza del instituto de Columbine y que incluso fomenta conductas satánicas. Menos mal que hoy en día este tipo de pensamientos están desapareciendo y nosotros queremos recordar este título como lo que es, un hito en la historia de los shooters. Después del exitazo de Wolfenstein, ID Software se puso manos a la obra para crear otro shooter que enganchase a la comunidad de fans que ya se había creado. John Carmack y John Romero fueron los responsables del desarrollo de Doom, marcando todo un hito. Doom llegó a tantos hogares que podemos encontrarlo en casi cualquier plataforma existente. MS2, Sega 32X, Atari Jaguar, SNES, PlayStation 3DO, Sega Saturn, Nintendo 64, Game Boy y Xbox. Este título aportó numerosos adelantos tecnológicos frente a su predecesor, como niveles más complejos, personajes con mayor detalle, animaciones más fluidas y, lo mejor de todo, un multijugador. El juego online de Doom permitía la posibilidad de conectarse a un módem o a una red doméstica para compartir la experiencia con otros jugadores. Teníamos dos posibilidades, el modo versus para 2 jugadores o el multi, que admitía a 4 personas jugando simultáneamente. El protagonista de este título es un marine que ha sido enviado a la estación de Phobos, en una luna de Marte. Nuestra misión será terminar con todos los monstruos, aliens y bichos para avanzar. Y es que para jugar a Doom no hace falta más historias, solo disparar, subir de nivel y buscar munición para seguir sembrando la destrucción. Alucinábamos con sus 32 frames por segundo en su momento, que eran una barbaridad. Otra de las novedades que aportaba Doom era su fácil accesibilidad al código, lo que motivó que se creasen expansiones y que incluso los propios jugadores creasen sus propios niveles y los compartieran. Así es, con Doom también empezó a crearse una comunidad modder que daba rienda suelta a su imaginación y enriquecían el juego. Aparecieron programas para construir como Doom Construction Kit, Doom Builder y What Author. También empezó la fiebre por ver quién portaba Doom al dispositivo más extraño. Hemos visto el juego en calculadoras, e-readers, cajeros automáticos y hasta impresoras. Podríamos tirarnos todo un programa hablando de los míticos juegos de ID Software, como por ejemplo Quake. Este título aportó un motor físico más realista, con todo diseñado en 3D, mapas de luz y un estilo de juego más rápido gracias a los saltos. Pero ahora nos vamos a ir con Halo, otra mítica saga que cambió la manera de jugar a los FPS, creando tendencia en diseño, multijugador e incluso en sus innovadoras campañas de marketing. Halo se populariza en 2007 a través de Halo 3, donde la MLG invierte en hacer torneos en Norteamérica. Podríamos considerarlo la edad de oro de los shooters en consola, debido a que la propia MLG también invierte en Call of Duty, esta vez en el 4 Modern Warfare. La serie se centra en una guerra interestelar entre la humanidad y una alianza teocrática de alienígenas conocidos como Covenant o Pacto. Y más tarde se encontrarán más amenazas como los Floods o los Prometeos. Halo aporta una jugabilidad mucho más rica. Al estar basado en un espacio exterior, era un shooter más lento, ya que los movimientos dependían de las físicas del juego basadas en la gravedad. La saga perdió popularidad cuando se estrenó Halo Reach. Los cambios que aportó este título fueron los jetpack, el sprint y el arma principal. Fue un cambio importante en la mecánica de disparo que a los jugadores no les terminó de convencer. Sin embargo, Halo aportó muchas cosas positivas, porque la competición estaba incluida dentro de los modos de juego y ayudaban a crear una comunidad sólida de eSports. El multijugador estaba muy bien implementado, porque empezó a combinar la competición con elementos que aportaban riqueza al juego, como por ejemplo los zombies. Podría decirse que la corriente actual de los juegos FPS empezó con Halo, provocando que muchas sagas abandonasen su zona de confort y se sumasen al cambio.
Detrás de un gran título, a menudo encontramos el apoyo de una gran compañía. Es el caso de Valve, gran impulsora del género de los shooters y también de la comunidad de eSports. Y es que la empresa de Gabe Newell se empezó a consolidar como desarrolladora de este tipo de género en el año 98 creando Half-Life y se acabó consolidando creando títulos tan míticos como Counter-Strike Global Offensive. Pero no nos adelantemos, Half-Life fue el gran debut de Valve creando un shooter complejo que con el tiempo encantó a los jugadores, tanto que a día de hoy siguen reclamándole a la compañía un Half-Life 3. Este título aportó al género una dosis de dificultad, ya no solo bastaba con disparar, ahora también debíamos resolver puzzles, cambiar de arma, utilizar explosivos y en definitiva jugar de un modo mucho más estratégico, porque su inteligencia artificial estaba muy avanzada. Su multijugador enganchó a miles de aficionados en enfrentamientos de todos contra todos o por grupos. Su diseño de niveles estaba muy bien implementado. El primer Counter-Strike Global Offensive se publicó en 1999 como un mod de Half-Life. Sí, ese juego con tantos fans nació de algo tan pequeñito como una modificación del Half-Life. Mike Guzman y Jess Cliff fueron los responsables de esta joya de forma amateur. El mod se popularizó y Valve por fin compró los derechos en el año 2000 e incorporó a ambos miembros a la plantilla. Para llegar a lo que tenemos ahora hemos tenido que pasar por muchas versiones. Counter-Strike, Neo, Condition Zero, Source, Global Offensive, el más popular la versión 1.6, Online, Online 2, CS Pro Mod, en fin, un largo recorrido de más de una década que al final dio lugar a uno de los eSports más famosos del mundo. Los mismos desarrolladores del juego admitieron que las mecánicas eran muy similares a sus predecesores. En CSGO encontramos un juego muy estratégico y muy preciso, y fue precisamente este factor lo que ayudó a la popularización de este multijugador. En CSGO tenemos un bando terrorista que debe plantar y detonar la bomba, y un antiterrorista que se lo debe impedir. La competición se desarrolla en un 5 contra 5 y al mejor de 30 rondas. Una ronda se puede terminar por tiempo, por plantar y detonar bombas, por desactivarla o por acabar con todo el bando contrario. Aparte de esto tenemos el modo casual, Deathmatch y dos modos armamentísticos, carrera de armamentos y demolición. Una de las principales diferencias con respecto a juegos anteriores es que el CSGO sí que utiliza modelos y nombres de armas reales, pero si con algo está haciendo negocio Valve es con el mercado de skins, un espacio donde los jugadores pueden vender y comprar ítems obtenidos en cajas, llegando a costar una auténtica barbaridad. Este juego requiere una gran habilidad por parte de los jugadores, visión estratégica, concentración y rapidez de reflejos. Supone un gran reto, es adictivo y cada partida es diferente de la anterior. Por todos estos factores, CSGO ha conseguido coronarse como uno de los reyes de los eSports. Como ya os habréis dado cuenta, el peso de la historia y el guión en los shooters tienen una importancia relativa. Eso sí, el factor de la ambientación es fundamental. Y si no, que se lo digan a los creadores de la saga Call of Duty, que revolucionaron el género de los FPS con un universo basado en la Segunda Guerra Mundial. La saga entera ha conseguido vender unas 55 millones de copias y gracias a su gran fanbase ha conseguido posicionarse como uno de los eSports por excelencia. El primer juego de Call of Duty salió al mercado en el 2003, siendo el claro sucesor de Medal of Honor. Los tres primeros juegos estaban ambientados en la Segunda Guerra Mundial y a pesar de estar diseñados sobre el motor gráfico del Quake 3 Arena, a los jugadores no les importó y corrieron a comprar este título desarrollado por Infinity Ward y distribuido por Activision. Aunque la tendencia que se empezaba a marcar en los FPS era el multijugador, la saga Call of Duty aportó en su momento un modo campaña con una historia bien construida, que nos transportaba con todo nuestro pelotón a escenarios basados en nuestra historia, como la batalla de Stalingrado o el desembarco de Normandía. En el año 2003 sorprendió mucho su realismo, por ejemplo,
Cada soldado tenía un rostro diferente y los escenarios contaban con todo el lujo de detalles y mapas relativamente grandes. Call of Duty aportó la flexibilidad del movimiento, pudiendo apuntar desde la cadera o desde el hombro. El juego fue muy bien recibido, ganando el BAFTA al mejor juego del año. A partir de Call of Duty 4 Modern Warfare, la saga empieza a desligarse poco a poco de hechos históricos para pasar a campañas con referentes estéticos reales, pero tramas distintas. El título tuvo un gran éxito por su fuerte apuesta por el multijugador, que por fin llegaba con todo su peso a las consolas. A la saga Call of Duty le ha gustado siempre los conflictos reales como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Golfo o los campos de Vietnam, para darle peso a sus tramas, pero a la hora de aportarle frescura a sus juegos no han dudado metiendo zombies o incluso ambientaciones futuristas como en Call of Duty Black Ops 2. De hecho, la tendencia de los últimos años para esta saga fue la de recrear escenarios en sociedades distópicas del futuro. Así lo vemos en Call of Duty Ghosts, Advanced Warfare, Black Ops 3 e Infinity Warfare. Activision quiso aprovechar el éxito de sus shooters, como veis, para hacer una enorme saga. Los jugadores han llegado a decir que con tantos títulos se encontraba sobreexplotada y no todos sus juegos triunfaron tanto como se esperaba. Quizás es por ello que con su nuevo título de Call of Duty World War II, que se estima su lanzamiento para el próximo 2 de noviembre, se haya querido volver a los orígenes con la Segunda Guerra Mundial, con un modo campaña y un multijugador que promete renovarse. Veremos qué nos depara con el nuevo título de esta mítica saga. A día de hoy hay tantos títulos FPS que los jugadores pueden elegir cualquier cosa. En Far Cry aprendimos a luchar contra las bestias en un mundo abierto. En BioShock empezamos a pasar un poquito de miedo con sus criaturas en Rapture y en Left 4 Dead sobrevivimos a la invasión zombie. En 2015 el mercado estaba hasta sobresaturado. Los jugadores estaban un poquito cansados de multijugadores que se parecían mucho los unos a los otros, pero en 2016 pasó algo que nos hizo recuperar la ilusión en los FPS. Llegó Overwatch. Blizzard supo generar un hype tremendo con una nueva licencia, Overwatch, después de 17 años esperando una nueva IP. Este juego ha tenido un enorme éxito entre los jugadores, pues podemos elegir a un montón de personajes en función del rol que queramos desempeñar, e incluso acorde a nuestra personalidad. En el apartado técnico y artístico destaca su dirección artística, sus mapas espectaculares y el contenido transmedia que aporta una historia y profundidad. Los niveles están creados para que estemos constantemente en movimiento y pendientes de nuestro entorno. Quizás es una de las razones por las que ha triunfado es que se ha eliminado ese componente de frustración clásico que se da cuando jugamos a los FPS. El juego resulta siempre divertido, rápido e intenso. Además, ha ayudado a su popularización que estuviese diseñado especialmente para irrumpir en el mundo de los eSports. De hecho, hace poco Blizzard ha desvelado los detalles de su propia liga. No podemos negar que Overwatch ha llegado para quedarse y revolucionar el panorama de los shooters. Con esto terminamos nuestro repaso por el género más bélico de los videojuegos. Espero haberos sorprendido, pero no tanto como para dejaros sin munición. Si queréis saber más podéis seguirnos por todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente programa de Oh My Games.